Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar aquí y aguantarme esta pequeña charla que les voy a dar sobre simbolismo y sobre la tradición común de la creación del hombre, el castigo y la redención. Eh, bueno, eh, como introducción, podríamos decir que mm, el ser humano, la humanidad, ¿no? Desde lo más remoto de la antigüedad, ha intentado tener una comprensión o comprender eh, sobre sí mismo, entender su origen, comprender su naturaleza, su vínculo con el universo, con lo divino y ante todo, y muy importante, con su destino universal. Las distintas religiones de todos los continentes, incluso las corrientes filosóficas, aunque hayan surgido en contextos culturales o geográficos diversos, son coincidentes en la necesidad, digamos, nuclear de dar explicación a algunas preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos realmente? Eh, ¿Por qué se sufre? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es decir, ¿cuál es nuestro destino? Después de toda esta rueda de acontecimientos, ¿se han preguntado alguna vez? Seguramente que sí, ¿no? ¿Qué ocurre y cómo funciona nuestra conciencia? ¿Cómo funciona nuestra consciencia también? ¿Por qué anhelamos fusionarnos a una fuente de conocimiento primigenia y universal? ¿Se han preguntado también a sí mismos alguna vez por qué quieren salir de esa rueda transmigratoria los que son personas que meditan? ¿Cuál es el objetivo de ello? Creo que todos responderíamos en una medida u otra o con diferentes palabras, pero responderíamos que el crecimiento de nuestra propia conciencia nos empuja a ello, la conciencia lógica, la conciencia superior o intuitiva, así como nuestra propia búsqueda de iluminación interior e incluso nuestra propia epifanía. Podríamos decir que esto sería un poco el motor que nos guía, el motor que nos hace desear ese destino y nuestra, digamos, meta final. Pero ese conocimiento nos enseña que nunca llegaremos a esa meta. La meta, por tanto, del ser humano es estar en ese camino. El camino en sí es la meta final. No vamos a llegar más allá. La redención total de nuestra propia conciencia y de nuestra propia conciencia es cuando conectamos con el espíritu, cuando ocurre, cuando reconocemos el juicio de nuestro propio conocimiento. Creo que a las preguntas anteriores, estas que he dejado ahí en el aire, debemos añadir una pregunta que quizá es la más importante, que es por qué el ser humano ha sido creado. ¿Cuál era el objetivo de crear al ser humano? Pues no fuimos nosotros los que solicitamos este privilegio, ¿no? de ser creados. En el relato de la creación de la humanidad, en sus diferentes formas, tanto universales, canónicas u ortodoxas, todas las aceptadas, el mito del castigo, el castigo divino por nuestros, digamos, propios pecados o por los pecados que se nos imponen y de los que no somos autores, ni siquiera partícipes y menos responsables, sino a causa, quizá, de algún Dios que podríamos decir sea terrible o un Dios no tan terrible, pero del cual no sabemos interpretar sus decisiones. Recurriendo a la ortodoxia de las escrituras, no debemos olvidar que la aparición del ser humano, por ejemplo, en la civilización de Mesopotamia, es por conveniencia de los dioses. En sus escritos, en sus libros de arcilla, se dice que fuimos creados para ser esclavos. En Egipto, por el contrario, la creación de la humanidad es un acto de amor. Tal vez, quizá, creados
de las lágrimas de Ra o de Nun, el dios alfarero. Y como la humanidad precisa de un guía y nuestra esperanza siempre de un salvador o de un maestro espiritual o un guía universal, todo ello dentro de nuestra limitada conciencia y nuestra limitada consciencia, que es como un motor de explosión, ¿no? Que se constituye en tres ejes esenciales en el pensamiento espiritual universal, que serían la creación, porque somos creados, el castigo, porque somos castigados, y la redención. A su vez, estos tres ejes no dejan de ser tal vez unas herramientas culturales, espirituales o simbólicas, dependiendo de cómo es nuestro pensamiento individual. Pero en cualquier caso, los símbolos marcan nuestra existencia y los símbolos son potentes arquetipos. No podemos abarcar un gran espectro, ¿no? De estudio, porque el tiempo que tenemos es finito y esta pequeña ponencia lo que va a hacer es abordar en primer lugar las concepciones sobre el origen del hombre en las tradiciones de Próximo Oriente y, y en las filosofías de la antigüedad occidental. En segundo lugar, vamos a analizar el primer castigo impuesto al ser humano en forma de diluvio universal. El diluvio, que es un mito y un símbolo de castigo, se repite con sorprendente similitud en numerosas culturas y diferentes épocas. Finalmente, vamos a examinar también un tema que parece que despierta bastante interés últimamente. Me han pedido a veces que hable sobre ello y es la redención espiritual a través del enigma de lo que es la simbología de los Reyes Magos de Oriente. El trasfondo de esto cultural es de origen persa y de gran sentido iniciático y simbólico. Intentaré mostrar en la medida que pueda la conexión simbólica de estos tres enigmas bajo la tríada universal de creación, caída y redención del hombre. Bien. Las fuentes arqueológicas para poder explicar todo este simbolismo son clave. Para ello he escogido, para el desarrollo de esta ponencia, unas fuentes contrastadas por la antigüedad, que serían principalmente las tablillas de arcilla encontradas en la biblioteca del Palacio de Asurbanipal, en Nínive, que tienen contenido de la temática que hablamos, ¿no? Que es como, por ejemplo, el Enuma Elis o la epopeya de Gilgamesh. Así también los relatos de Atrahasis y del mito de Atrahasis y del mito de Ziusudra, que bueno, en realidad es el mismo en cuanto, digamos, el conjunto de asiriología. En otras palabras, vamos a recurrir a la arqueología de Mesopotamia para explicarlo. Por otro lado, vamos a enfocarlo también sobre las inscripciones de pirámides, como las de Unis y Teti de las dinastías V y VI, sobre textos de sarcófagos, como el sarcófago de Gua, del gobernador del Nomo de Asiut, del Imperio Medio, el sarcófago de Yehutinac. Yehutinac era el gobernador de Hermópolis. Además, vamos a ver también inscripciones de los sarcófagos del Versa, también contenidos del libro de los muertos, vamos a hacer ese repaso. Esto en cuanto a arqueología egipcia, en cuanto a la egiptología. Luego también completaremos los relatos con partes del Antiguo Testamento y la tradición oral como el Midrash o el Talmud. Sobre todo la parte del Talmud de Babilonia o el Talmud Babil. En cuanto a la arqueología de Canaán, también nos meteremos en partes del Evangelio y del Génesis. Finalmente lo vamos a enfocar también por una interpretación tardomedieval que da forma también a estos mitos y que a su vez
De esto llega la tradición tardía, que realmente es la que conocemos. El motivo por el cual baso o voy a basar estas explicaciones en estas fuentes de la antigüedad como Mesopotamia, egipcia o la cananea es porque este tipo de estudios sobre lo que es nuestra existencia, aunque sean breves, se deben atacar, en mi opinión, o acometerse desde diferentes puntos de vista, pero siempre lo más objetivos posible dentro de los textos originales. Creo finalmente que este tipo de investigaciones, también por quien esté interesado en seguirlas y tal, siempre debe ser, en mi opinión, apoyado sobre textos históricos y no sobre novelas o libros de autoría sin respaldo ninguno. Finalmente, en las conclusiones también explicaré las variantes conceptuales de lo que vaya exponiendo. Por tanto, bueno, el origen del hombre en las antiguas civilizaciones conciben la creación del hombre como un acto que unifica la materia con el espíritu. En Mesopotamia, los textos sumerios describen que los dioses formaron al ser humano mezclando arcilla con la sangre de una deidad sacrificada para tal fin. Así el hombre surge como un intermediario entre el cielo y la tierra, cargado del deber de servir a los dioses, pero el hombre es también un portador de esa genética, o de, podríamos decir, que tiene en su interior esa chispa de divinidad. El dios Enki, en la mitología sumeria o en la siriología, fue el creador del primer hombre, que se llamaba Adapa. Adapa fue descrito como el primer sabio y el primer sacerdote en la mitología acádico-babilónica. Este personaje es clave en muchos mitos mesopotámicos, relacionados con la sabiduría y la mortalidad del género humano. El mito nos dice que Adapa es reclamado al cielo por Anu o An, según la versión, si es babilónica o acádica o sumeria, ¿no? Anu era el padre de los dioses. Este llama al hombre y le ofrece a Adapa agua y comida para que sea inmortal. Le ofrece ser inmortal aceptando ese agua y comida. Y Adapa lo rechazó por consejo de su creador, Enki, que a la vez era hijo de Anu, del dios del cielo. Cuando vuelve a la Tierra tras su viaje estelar, vuelve como mortal. Tenemos que destacar que Enki, el padre de la humanidad, sumerio, desconfiaba de su padre en cuanto a las intenciones para con el hombre. Por ello le da el consejo ese Adapa, que no acepte lo que le diga. En la tradición hebrea, en Génesis 2:7, se presenta la creación de Adán a partir de polvo del suelo, hecho barro, al que se le insufla el aliento de vida o el aliento divino. Ese soplo expresa el principio vital y racional que distingue al ser humano del resto de criaturas. Por comparación, Adapa y Adán tenemos que tener en cuenta que ambos son los primeros hombres y un error de ambos afecta a su destino. Adapa rechazó la inmortalidad y Adán perdió su inmortalidad. ¿Por qué fue? Por la transgresión de una norma. Podríamos pensar que los errores de los dioses anteriores, de Adapa y de Adán, hacen perder las cualidades de omnipotentes en el hombre. En el antiguo Egipto, el hombre es creado de dos formas diferenciadas. Tenemos la tradición de Hermópolis. En el gran himno Amón, Amón-Ra, se puede leer que de sus ojos, de los ojos de Ra, de sus lágrimas emocionadas porque él había perdido a sus hijos, a Su, el dios del aire, y a Tebnut, la diosa de la humedad, que eran sus hijos, se creó de esas lágrimas el hombre.
Un hombre aquí más bien cósmico, parecido al de Génesis, pero al de Génesis 1.27, no al de 2.7. Un hombre creado con y por amor incondicional. También podemos ver en las escenas, ¿no?, de templos como la Tópolis o Esna, en Abú o Isla Elefantina, al dios alfarero del Alto Egipto llamado Nun, un dios hijo de Ra. Dependiendo de la región o del nomo vinculado, también Taj es el creador del hombre con barro y torno, parecido al hombre de Génesis 2.7. Mientras recibe el aliento de vida de Hekel, que era la diosa menfita de la fertilidad. El significado simbólico es que el hombre, como una obra de artesanía, es modelado con cariño, se le insufla vida y se lo vincula al río de la vida, en este caso al Nilo. Así Ra es el mito de la creación colectiva como especie y Nun de la individual. En términos simbólicos, algo parecido ocurre con las religiones abrámicas. El dios hebreo Elohim, creado de ex nihilo o ex nihilo, crea a su vez de la nada al hombre cósmico, es decir, al Adán Kadmón. Y Yahvé crea al hombre individual. Y esta es la explicación de por qué hay dos creaciones distintas, por ejemplo, en el libro del Génesis, que es la 1.27 y la 2.7. Si miramos dentro del clasicismo, en la Magna Grecia, el hombre se crea tras la titanomaquia, es decir, la guerra entre titanes y dioses olímpicos. Según el mito órfico, de la sangre de los titanes que mataron a Dioniso, el hijo de Zeus, y que fueron fulminados por un rayo del propio Zeus, nacen los humanos. Es decir, como una mezcla divina de la sangre y los tejidos de los titanes y el barro de la tierra. También en el mito griego está la otra parte, el mito, la creación de Prometeo. En época de Zeus, Prometeo crea al hombre, lo crea con conciencia, pero limitado y sufriente. Y entonces cuando decide Prometeo, según el mito, robar el fuego a Zeus, en beneficio de esta creación. Es decir, transfiere la conciencia al hombre. Esto provoca la venganza del olímpico Zeus. Y esa venganza se llamará Pandora, la primera mujer creada por los dioses en mitología griega, que es enviada a Epimeteo, el hermano de Prometeo, y le fue entregado un jarro, el famoso jarro de Pandora. Ojo aquí también, lo de Pandora no era una caja como se suele decir, era un jarro. Y se le dice que no debía abrir ese jarro. Pero ella, según este mito, desobedeciendo el mandato, decide abrir esa jarra. Las consecuencias eran todas las desgracias y los males de la humanidad, enfermedades, sufrimientos. La curiosidad y la transgresión aquí de Pandora se expanden por el mundo, según la mitología, quedando solamente dentro del jarro la esperanza. Pandora y Eva, la primera mujer, según la Biblia, ambas son, según sus mitologías, las primeras mujeres, creadas por un dios, y sus acciones causan el mal y los problemas a la humanidad. Pandora abre el jarro y Eva toma del fruto del árbol prohibido. Estas transgresiones requieren de un Dios poco piadoso realmente, un severo e injusto castigo colectivo. Adentrándonos brevemente en la mitología griega y en cuanto al diluvio, el castigo, según la mitología griega, el hombre Deucalión y Pirra, su mujer, se produce como consecuencia de un Zeus vengativo y terrible. La primera venganza por el robo del fuego por parte de Prometeo, Zeus castiga al hombre sobreviviendo solamente Deucalión. Deucalión, que era el hijo de Prometeo y su esposa Pirra, en una barca. Aquí no hablan de un barco, hablan de una barca solamente. Y llegan al monte Parnaso, cuando ya ha bajado el agua, y en la subida, por consejo del oráculo, que en este caso el oráculo era la diosa Temis,
indica a Deucalión que lancen piedras hacia atrás según van subiendo hacia la cima del monte Parnaso. Las piedras simbólicamente eran los huesos de la desaparecida humanidad, que al caer montaña abajo o hacia atrás, se iba creando la nueva humanidad. En este mito, la humanidad es renovada, es una humanidad con un límite vital en el tiempo, es cronológicamente con finitud. En definitiva, una humanidad a partir de ahí mortal. Otra venganza por parte de Zeus fue pues, lo que comenté anteriormente, el mito de Pandora, la creación de Pandora, con todo lo que conlleva. En el fondo, los relatos mesopotámicos, egipcios, griegos y cananeos coinciden en la idea que el hombre es un microcosmos que participa tanto de la tierra como del cielo, que en algunos casos es creado por amor y en otros por conveniencia interesada de los dioses, pero siempre con una conveniencia universal para los dioses y para la cosmogonía en su conjunto. Un ejemplo, el hombre tiene, según la simbología, cuerpo, alma y espíritu. Es decir, puede recorrer todas las dimensiones en búsqueda de esas chispas o de esa energía divina que quedó dispersa en el universo. Aquí, yéndonos al árbol de la vida tras la primera y fallida creación, es decir, en el Sinsun Aleph. Así el hombre, por sus atributos de cuerpo, alma y espíritu, puede recorrer todas esas dimensiones y llegar hasta la misma puerta de la primera tríada. Por supuesto, en universos mentales, como el de Asilut, muy próximo a la mismísima fuente primigenia o de la manifestación primaria o primigenia del creador. Podríamos decir que el hombre es el ser superior por debajo solamente de la divinidad o del no manifestado o creador, que sería un escalón superior, ¿no?, a la divinidad. Para este recorrido, el hombre tiene una herramienta simbólica muy poderosa, que es una chispa mesiánica. El concepto mesiánico, concepto mesías, por el contrario, trasciende todos los universos y estados. El ejemplo cananeo, mesiánico, une o enlaza de alguna manera el concepto de los personajes Enoc, Metatrón, Mesías de Israel, y de la humanidad en Jesús, siendo testigo de este alma mesiánica. ¿Entienden ahora la explicación del Evangelio cuando Jesús dice, soy el Hijo del Hombre o mi reino no es de este mundo? Ese concepto viene dentro de la simbología mesiánica recogida de Enoc, Metatrón, Mesías o espíritu mesiánico. Esto es un concepto altamente esotérico y simbólico. El propósito mesiánico es custodiar, iluminar las almas de los hombres y aquellos la búsqueda y recaptación de la energía divina dispersa. Es decir, ahí hay una simbiosis. La filosofía griega, por ejemplo, por su parte, aborda el origen del hombre desde una perspectiva más racional y simbólica. Platón, por ejemplo, en el Timeo, afirma que el alma humana procede del alma del mundo, creada por un demiurgo. Aristóteles y los estoicos insisten en la teología propósito natural. El hombre existe como una finalidad racional y ética inscrita en la naturaleza del cosmos. Repito lo anterior. El hombre existe con una finalidad racional y ética aneja a la inteligencia cósmica según Aristóteles y los estoicos. Esto es muy importante. En Oriente, el hinduismo vio la aparición de la humanidad como una manifestación del Brahman, una proyección de la conciencia universal en la multiplicidad de todos los seres, que son creados para deleite divino
o por necesidad de manifestarse, o creados a través del espíritu cósmico, lo que llaman ellos Purusha o la materia Prakriti, como lo denominan en sánscrito. Algo similar ocurre con el concepto del creador, el concepto Insof y el Adán Kadmon hebreo. Recuerden también que un Dios no es un Dios si no tiene alguien que lo reconozca como Dios. Dios necesita ser reconocido. Necesita que se le prodigue alabanzas, cantos, himnos, etc. El ser humano es creado casi exclusivamente por estos motivos o por otros propósitos como la mitología mesopotámica para ser esclavos de los dioses o de los dioses Anunnaki, dioses menores. De este modo, podemos observar que tanto las religiones como las filosofías coinciden en lo nuclear. El hombre es una creación dual dotada de materia perecedera con espíritu y con alma. Esta alma humana, cabría recordar, que sólo la puede liquidar la divinidad que la creó. Es decir, no es un atributo del hombre la capacidad de dar muerte a un alma. Pero también habría que discernir la diferencia entre el espíritu y el alma animal y el alma intelectual. Lo que en el árbol de la vida sería el nefesh y la neshama. Esto es lo que nos hace animales racionales, según la antropología. En todo caso, según la mística y la simbología esotérica, la razón de la existencia del ser humano se orientaría a buscar y reconocer y encontrar esa unidad perdida entre lo divino y lo mundano, o entre lo inmanente y lo trascendente como una vía iniciática. Todo esto velado en las enseñanzas simbólicas por alegorías y se aprende con la fuerza de símbolos. Por recapitular un poco, podríamos decir que la idea de un castigo colectivo a la humanidad al completo, por orden divina, asociado a un diluvio universal, representa una de las imágenes más antiguas y persistentes del pensamiento mítico. Desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, los pueblos siempre relataron una gran inundación, provocada por Dios o por los dioses para purificar la tierra y reiniciar un ciclo de humanidad. En términos simbólicos, también podríamos sostener como el castigo al primer hombre, al hombre primordial, al Adán Kadmon, y este fue un castigo unipersonal, no colectivo, pero repercute y compromete a toda la humanidad. Lo maravilloso de lo simbólico es que tras cualquier castigo divino, también queda siempre la esperanza del jarro de Pandora, en forma de en este caso, de un hombre del que simbólicamente todos descendemos. En el poema de Gilgamesh, el sumerio poema de Gilgamesh, el dios Enki o Ea advierte al anciano sumerio Utnapishtim sobre la destrucción inminente y lo instruye a construir un arca o un barco grande para salvar su vida. El relato guarda un asombroso paralelismo con el diluvio universal de Noé en el Génesis, donde el diluvio surge como consecuencia de la corrupción moral del ser humano. Esta corrupción se encuentra en textos apócrifos como el libro de los vigilantes de Enoc. En ambos mitos, mesopotámico o el cananeo, el héroe que sobrevive se convierte en el depositario de una nueva alianza entre lo divino y lo humano. Utnapishtim por un lado o Noé por otro. El diluvio, en este sentido, simbólicamente, no solo es una catástrofe física, sino un acto de purificación y de reinicio del espíritu, o reinicio espiritual. En las tradiciones orientales, el agua es el símbolo de una sustancia primordial de la cual surge la vida.
El agua es el Apsu y es la Tiamat, sumerios. Y todo retorna a este agua para ser regenerado. Así, el castigo no es mera destrucción, es un regreso al caos original para la restauración de un orden perdido o de un cosmos perdido. Pues todo orden cósmico viene de Apsu, de las aguas primordiales. En términos filosóficos, psicológicos, iniciáticos, simbólicos, esotéricos, incluso, el diluvio tiene también alusión a las tribulaciones y zozobras de nuestra propia alma. Es decir, es algo interno y psicológico. Los momentos de crisis en los que el individuo debe atravesar su propio abismo interior, debe enfrentar sus miedos, sus fracasos, para renacer en un conocimiento y una conciencia superior y más elevada, es como el viaje del dios egipcio Ra, que aparece al amanecer, es pleno en el meridiano y en la noche se esconde para volver a renacer al día siguiente. Es ese sentido. Los mitos del castigo divino expresan la ley universal de causa y regeneración. Nos enseña que todo exceso humano que rompe la armonía cósmica exige un retorno purificado. El diluvio es en esta forma el símbolo de la renovación y la gnosis. Simboliza la gnosis, el como conocimiento, desde luego, simbolizada en el arco iris. Es el símbolo de esta gnosis surgida del el arco iris, como una renovada alianza de nosotros mismos con el cosmos universal. Otra forma de renovación de conciencias sería la propia Madre Tierra. La Madre Tierra nos envía en diferentes épocas glaciaciones, sequías, pandemias, inundaciones. Bueno, puede ser quizá una autodefensa de la diosa madre, de Gea, que imita a su padre, a Zeus o a Yahvé, para defenderse de nuestros excesos. Pero también hay que preguntarse, ¿es el ser humano culpable de todo como para merecer esos castigos? Tenemos que tener en cuenta que el ser humano es como un niño al que hay que enseñar y no puedes castigarle si no tiene conocimiento de lo que hace. La conciencia es muy importante y si no la tenemos, somos responsables. Pero surge de todas estas maldiciones de los dioses o las propias nuestras o las heredadas que no tenemos responsabilidad, una posibilidad de redención. La redención es la herramienta por la que la conciencia desarrolla la salvación espiritual. La mecánica por recepción de esa conciencia necesaria y redentora nos llega por un guía. En este caso, quiero escoger la figura arquetípica mesiánica. Veamos qué papel cumple y qué herramientas de transmisión posee este arquetipo que es redentor en universal. La esperanza de la redención de lo acaecido como creación humana, como el sufrimiento, pecado, inconsciencia, toma forma en una figura o un mito, por ejemplo, muy interesante, que es el de los Reyes Magos. El de los Reyes Magos que vemos en la Navidad, en los belenes. Tal como aparece en el Evangelio de Mateo, y que ha fascinado durante siglos por su carácter enigmático, no se les denomina reyes en el texto original, sino magos. Amiga, los magoi son los magos, que es una palabra que viene del persa, se deriva del persa, magoi. Designaba a los sacerdotes zoroastrianos, que eran guardianes del conocimiento oculto, de la astrología, de la astronomía y de los ritos del fuego sagrado. Tampoco en los evangelios, que es la fuente más utilizada
pero no es la única, ni siquiera es la más antigua, en ella no se menciona número alguno de reyes. Así que podemos cuestionar que sean tres. Tampoco se dice que Jesús el Mesías fuese adorado en un pesebre. Se dice que fue adorado en una casa. Y por último, no se menciona el nombre de ninguno de estos magos. Aquí la pregunta entonces tendremos que hacernos de dónde entonces nos llega la tradición de sus nombres. El nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar, por ejemplo, que son los mediadores para la redención, ¿de dónde se saca? ¿Y de dónde suponemos también que eran tres? Si en las escrituras que tenemos a mano, que conocemos, que utilizamos, no pone ese número tampoco. Para que se hagan ustedes una idea, en algunas tradiciones el número era de 12 magos de Oriente. Ni uno más ni uno menos, 12. Estos sabios de Oriente, los magos, no eran simples astrólogos. Eran filósofos, eran sacerdotes y eran geómetras. Eran doctos en la interpretación de los signos del cielo, como las manifestaciones del orden divino. Quédese con esto. Su estudio del firmamento tenía un sentido religioso. Reconocer el cosmos era comprender la voluntad de Aura Magda, el dios de la luz, enfrentado a las fuerzas de la oscuridad. El relato cristiano aquí cobra un significado inicial cuando se comprende desde esta perspectiva. Los magos persas, representantes de la sabiduría ancestral de Oriente, reconocen el nacimiento de Jesús, un niño judío, niño recién nacido. Ese advenimiento de un nuevo principio espiritual universal lo reconocen, adoran a ese niño como Mesías, como sabio reconocimiento de su autoridad espiritual universal. Históricamente, el niño recién nacido, casi con toda seguridad, que fue en Nazaret, no en Galilea, en la Galilea, no en Belén, aunque para asociarlo a la casa y a la estirpe del rey David, el profeta Miqueas, pues designa su nacimiento en Belén de Judá. Probablemente no es nada histórico esto. El viaje de la tríada de los magos persas simboliza la convergencia de las antiguas tradiciones de conocimiento de la revelación de un Mesías que trasciende las fronteras étnicas y religiosas y son la fiel representación de los no judíos o llamados gentiles. Esta adoración es la culminación y el cumplimiento de varias profecías. Las más significativas profecías están recogidas en los libros de Salmo 72, en Isaías 60 y en Isaías 49. La adoración de los magos es un símbolo anterior a los tiempos y se anticipa al cristianismo, que nos dice Mateo. Mateo en el capítulo 2 y en el 28 se puede interpretar que el mesianismo universal es anterior a toda religión. Es un concepto salvador y redentor que se manifiesta en determinadas épocas de la historia de la humanidad. Cada uno de los dones ofrecidos, deberíamos decir, oro, incienso y mirra, tiene un sentido iniciático muy potente. El oro representa a la realeza del espíritu, el incienso a la divinidad y la conexión con lo trascendente, y la mirra es la dimensión del sacrificio y la muerte. Estos tres elementos expresan las tres etapas del camino interior del ser humano. El reconocimiento del ser divino, la ofrenda del alma y la aceptación de la mortalidad como vía de redención o redentora. De ahí las transmigraciones de almas o las reencarnaciones, según el concepto que tengamos filosófico, religioso cada uno. Así los magos se convierten en símbolos de la sabiduría universal, en búsqueda del verbo encarnado, entendiendo como verbo el símbolo del logos que relaciona a la sabiduría y a la lógica en el ser humano. También como puente entre las antiguas religiones de Oriente y el mensaje espiritual de Occidente.
y solo tienen base de rigor simbólico en los textos de la antigüedad. Todo lo escrito en época medieval en adelante sobre este tema en que se asocia a los Reyes Magos de Oriente, por ejemplo, con Grecia, con Egipto, con Babilonia o con la India, no tienen ningún sentido ni ningún rigor histórico, porque no tienen una base bíblica o zoroastriana. El estudio riguroso de estos símbolos, que son la tríada de magos, por darles un número, que no se sabe cuántos eran, deben ser los textos con una antigüedad mínima que abarquen del siglo IV a.C. al I después de Cristo. Les voy a leer brevemente un documento árabe sobre la relación de los magos y el Mesías. Es altamente esotérico y además tiene una belleza simbólica muy particular. Un momentito. Bien, bien, ya lo tengo aquí. Dice de esta manera: en los confines de Oriente, donde el polvo de los siglos se posa sobre los secretos de las estrellas, vivían tres hombres que no eran reyes de coronas y ejércitos, sino soberanos del espíritu. Sus nombres eran resonancias de la lengua antigua. Melchor, el anciano de la mirada de fuego, Gaspar, el joven de la sabiduría serena, y Baltasar, el gigante de corazón tierno. No reinaban sobre tierra, sino sobre los dominios del alma. Melchor era el maestro de la reconciliación del hombre con la muerte. Gaspar, el guardián de la sabiduría, que fluye como el agua, y Baltasar, el señor de la misericordia, que abarca toda la creación. Su reino era la escuela de misterios, un faro para quien buscaban la unidad detrás de las mil caras de lo divino. Una noche, como tantas otras, se encontraron bajo el dosel del cielo despejado. Melchor señaló un punto en la oscuridad, una luz que no parpadeaba como las demás. No es una estrella, dijo con voz que sonaba como el roce de la seda. Es una firma, un sello del cielo en la página del firmamento. Anuncia el nacimiento de un rey que no es de este mundo. Gaspar, con los ojos medio cerrados, como si escuchaba una melodía inaudible, añadió: su luz no quema, sino que es llama. Es el fuego del que hablan los profetas. Es la luz de las luces que ha descendido para morar en el templo de Bar. Baltasar, cuyo corazón sentía como una marea de tirón de la nueva estrella, habló simplemente: es el amor en busca de su recipiente, y debemos ir. Su decisión no fue un acto de conquista, sino de peregrinación. Sabían por las escrituras que custodiaban y por las revelaciones de los sueños que este rey prometido nacería entre el pueblo de Israel, un pueblo elegido por un pacto antiguo. Pero ellos vieron la cadena que une todas las religiones del mundo. Entendieron que ese pacto estaba a punto de ser universal. El Mesías de los judíos sería el polo alrededor en el cual girarían todas las búsquedas de Dios. El viaje fue su primera iniciación. Atravesaron desiertos donde el único espejo era el alma enfrentado a los jinn, a los demonios del orgullo y de la duda. Cada paso era una muerte a sí mismos, un despojo de sus propias sabidurías para poder recibir una nueva. Llevaban consigo tres tesoros, no como tributo a un príncipe terreno, sino como ofrendas simbólicas a la naturaleza divina que iban a encontrar. El oro que portaba Melchor no era riqueza, sino símbolo de la realeza perfecta, del sultán interior que gobierna las pasiones, y establece la justicia en el propio corazón. Era el reconocimiento de un niño rey,
no solo de los judíos, sino de todos los que se someten a una voluntad única. En la tradición hebrea antigua, el oro al que refiere la tradición no es más que el dorado aceite de los olivos de Galilea para ungir con óleo sagrado. El incienso traía a Gaspar representado en el sacerdocio, el puente entre lo humano y lo divino. Era el humo de la oración pura, el sacrificio del ego en el altar de la verdad. Ofrecerlo era reconocer en Jesús al sumo sacerdote, al sucesor de Melquisedec, al imán que guía a la humanidad hacia la presencia de Dios. Observen aquí que esto no viene en la lectura, que Jesús tenía el rango de sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Es decir, es anterior al sacerdocio levítico y a los Cohen Gadol israelitas. Bueno, prosigamos. La mirra que custodiaba Baltasar era la más extraña y profunda de las ofrendas. Se usaba para embalsamar los cuerpos, para preservarlos de la corrupción. Era el símbolo de la mortalidad, del sufrimiento y la muerte. Ofrecer mirra a un recién nacido era un acto de reveladora profecía. Reconocer que aquel ser, aunque era luz eterna, había asumido un cuerpo perecedero para conocer la muerte y así vencerla por todos, era el homenaje al hombre perfecto que se une en sí lo divino y lo humano. Cuando llegaron a Belén, guiados por la estrella que ahora se detenía sobre una humilde morada, no entraron como los magistrados y eruditos que son, sino que se arrodillaron como siervos. Ante ellos no había un trono de marfil, sino un pesebre de madera. No había una guardia de legionarios, sino dos padres humildes. Y en el centro, no un niño formidable, sino un bebé indefenso envuelto en pañales. Fíjense esta simbología que nos ofrece el narrador musulmán, que nos llega o que nos lega o nos da esta epopeya tan simbólica, ¿no? En este momento de extrema humildad y simbolismo, comprendan la mayor de las lecciones. La verdad no reside en el poder, sino en la vulnerabilidad. La luz no necesita un palacio para brillar, y el Rey universal no había venido a ser servido, sino a servir. No necesitaba oro, sino reconocimiento para ser ungido. Bueno, proseguimos después de esta pequeña lectura. Tengan en cuenta que para ellos, que veían a Alá o su Dios, ¿no? Su nombre, en todos sus nombres o atributos, este niño judío era la manifestación más pura del Espíritu Divino que sopló sobre Adán y que ahora descendía para redimir a toda su descendencia. Es un poco que parece bastante complicado, pero en realidad no lo es. Venían de Oriente, pero su corazón reconocía ese rincón de Judea y lo reconocía como el centro y núcleo del mundo. Los magos, los magoi, no renunciaron a su sabiduría, sino que la complementaron. De ello la enseñanza: no abandones tu fe, tan solo complétala. O también que se dice: no busques a Dios, experiméntalo en ti mismo. Esa es la vía del corazón, la vía cardíaca del sufí y de la trascendencia. Es una iniciación para nosotros mismos. Los Reyes Magos en su viaje iniciático no solo veneran a un niño, rinden un homenaje a una idea universal, al fuego eterno de Zoroastro, que se hace carne, a la luz de la caverna de Platón, que puede englobar muchísimos aspectos. La luz de la caverna de Platón, que puede entrar en la cueva del corazón humano, para que desde entonces todos los caminos, los de Oriente, los de Occidente, el de la sinagoga, el de la mezquita, el del templo, el del alma, converjan en uno mismo, en un rostro. El amor, el mismo amor que Ibn Arabi, el sufí andalusí, decía: el amor
del amado también de San Juan de la Cruz, de Teresa de Jesús. Existe una tradición recogida del Islam que menciona, por ejemplo, esto es una anécdota, que un caballero musulmán llamado Saladino, este no destruyó el Santo Sepulcro cuando tomaron en la última cruzada, en la tercera cruzada creo que fue, el Santo Sepulcro, porque conocía esa tradición. Y además observó en uno de los grabados que hay dentro del templo del Santo Sepulcro de Jerusalén cómo 3 hombres con indumentaria árabe rendían culto al Mesías recién nacido. Estos eran evidentemente los 3 magos de Oriente. Por ello, Saladino, en vez de destruir el complejo o hacer de él una mezquita, simplemente tapió una de las 2 puertas que tienen, que es algo muy simbólico, tapiar una puerta de las 2 que hay. Es decir, solo dejó la puerta de salida. En lo que rodea a los magos, la arqueología debe buscar siempre testimonios múltiples sobre estos hechos. Aunque pudiesen ser legendarios o simbólicos, deben estar documentados por la arqueología bíblica antigua, los escritos antiguos, y por diferentes religiones. Por si alguien tiene interés en buscarlo, siempre este tipo de alegorías o de simbolismo, aparte de Mateo 2, viene en el Corán, en la Sura 22 y Aleya 17, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Shabbat 108a, en el Midrash, en el Semot 1.18. Es decir, hay varios textos, ¿no? Los 3 temas, creación, castigo y salvación o redención, conforman un ciclo que se repite en numerosos sistemas religiosos y filosóficos. Primero el hombre surge de un acto creador, portando una chispa divina. Después cae en la desobediencia, en el olvido, en la corrupción. Ello desencadena la necesidad de un castigo purificador. Finalmente, surge la figura del Redentor como manifestación del retorno a la unidad original. Si se dan cuenta, es todo una rueda. Por eso se dice que el símbolo perfecto es el círculo, ¿no? Bueno, la circunferencia, no el círculo, la circunferencia. Las religiones abrámicas, en este ciclo, digamos, se personifica la historia bíblica, la creación de Adán, el diluvio de Noé, la llegada del Cristo como nuevo Adán. En las tradiciones orientales encontramos paralelos notables en el ciclo de los yugas del hinduismo, la aparición de Buda, cual despertador del hombre dormido en su ignorancia, aunque este hombre no sea culpable de esa ignorancia. O la venida de Shaoxian, por ejemplo, en el zoroastrismo, como el último salvador del mundo. Desde el punto de vista simbólico, el ciclo representa el drama interior del alma humana. Su nacimiento espiritual, su caída en la materia y su redención a través del conocimiento. El Mesías no solo es una figura histórica o profética, sino también una imagen arquetípica del despertar de una conciencia que es dada a cada uno de nosotros, a cada ser. Los magos de Oriente, o reyes magos, como se les llama en la religión cristiana, son persas, son herramientas primigenias y universales del mesianismo, en su primera manifestación. Inspirado este mesianismo en la transformación de un hombre arrebatado por su Dios como fue Enoc. Hay unos vasos comunicantes de los 2 personajes. Esto en un ente espiritual, que es el vaso comunicante llamado Metatrón, junto al trono, o Matag, al ángel Matag, que seguro lo han oído mencionar, que continúa así su ciclo como ente átmico a través del árbol de la vida en un hombre nuevamente llamado Mesías o ungido. Se inicia así una vía redentora
solo un hombre puede salvar a otro hombre. Y por consiguiente, toda la humanidad es salvada de esta forma. Ello es un recorrido por todas las dimensiones. Hombre, espíritu, alma, nuevamente hombre. Cierran ese círculo simbólico e iniciático. Pero para que puedan entenderlo un poco mejor, este complejo tema de los magos, les voy a dar unos puntos clave, que son protomedievales, tardomedievales y del siglo XIX principalmente. El dinamismo reinterpretativo viene avalado por las iglesias cristianas, no solo por la católica, por todas, y a fin de que un Dios, en este caso el Mesías como Dios cristiano, debía llegar a los confines del mundo. Por consiguiente, desde los confines del mundo debía adorarse a ese Mesías, fuese cual fuese la religión imperante en dichos lugares. La espoleta que da comienzo y continúa en los Reyes Magos o persas, buscando explicaciones que nada tienen que ver, ni siquiera se parecen al origen, que en este reservado al Evangelio de Mateos 2, voy a exponerles parte de este Evangelio para que lo evalúen. Después de nacer Yeshua en Belén de Judea, en tiempos de Herodes, es lo que dice, fíjense, en Mateo 2, vinieron de Oriente, veamos, como dije anteriormente, unos magos, no reyes. Es sinónimo, magoi, de sacerdote y astrólogo. Dicho esto, les continúo. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto una estrella en el oriente y venimos a adorarle. Veamos, son astrólogos, lo cual los sitúa hacia oriente de Judea. En aquella época no había astrólogos en Canaán. En Canaán no había astrólogos en esa época. O al menos no se sabe de ninguno. Ni no se ha podido constatar ninguno, ni se ha verificado. Con lo cual sabemos que no venían del oriente cananeo. Probablemente venían de Babilonia, los magos, que estaba en ese momento bajo poder religioso persa. ¿Adorar a un niño judío unos persas? ¿Se han preguntado esto? ¿Se han preguntado si eso tiene sentido? La posibilidad es la siguiente en cuanto a la explicación, digamos, le voy a dar arqueológica bíblica. La frase Dios de los judíos es importantísima aquí, porque en la antigüedad los reyes visitaban a otros reyes o príncipes que acababan de nacer, pero si no eran de su religión, y esto es lo más importante, se dirigían al preguntar por su nacionalidad, no por su etnia. La etnia se reservaba a los de la misma. Unos reyes que visitan a Jesús preguntarían, ¿dónde está el rey de Israel? Nunca, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con toda probabilidad los magos de Oriente eran judíos. Eran judíos de la diáspora del exilio de Babilonia, que conocían la profecía de Isaías, de Daniel y de Miqueas, sobre el Mesías de Israel, de la casa de David, por línea materna. Continúa el versículo diciendo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron y ofrecieron oro, incienso y mirra. Este versículo es más claro que el anterior. Entran en una casa, no entran en un establo y en un pesebre. Por supuesto, no se dan nombres ni número de magos. Las tradiciones que vinculan a los magos como reyes, nominalmente y numéricamente, se lo debemos a los padres y doctores de la Iglesia primitiva, principalmente a Orígenes, a Eusebio de Cesarea y a San Jerónimo. También en el libro La Cueva de los Tesoros, que es protomedieval, o el manuscrito La Revelación de los Magos, ya los mencionaban como Melchor, Gaspar y Baltasar, como una triada. Y también hay diversidad manuscrita del siglo XIX, el cual fue, hay que tener en cuenta, un boom del ocultismo y de las sociedades iniciáticas que reinterpretaron a Mateo y a todas las escrituras. Entonces son, bueno, un poquito más a cogerlo con pinzas. Estas tradiciones, hay muchas más,
universalizan a Yeshua de Nazaret como Mesías universal y como Lux Mundi. Lo asocian a Melchor, a los Reyes Magos, a Melchor, a Europa, a Gaspar, proveniente de la India y Persia, y a Baltasar, como era de raza negra, de África, en concreto de Aksum, en Etiopía. En la Edad Media se tenía que vincular a los tres continentes conocidos, Europa, Asia y África, con ello, pero destacar que el más acertado de todos es el de Etiopía, por la tradición de ser una de las iglesias más antiguas del mundo y por su relación con Salomón. Etiopía y la antigua Saba, también dice la historia, hubo un rey de nombre Basen que vivió y viajó a Belén y trajo consigo la tradición de los magos a su país y a la fe cristiana. En cualquier caso, la tradición simbólica, sea la que sea, la que leamos, es una revelación al reconocimiento de un Mesías, que ya sea de una forma u otra, nos es dado para nuestra conciencia. Mientras divagamos por el mundo quizá de la dualidad, ¿no? Por el mundo menos sutil o quizá más grotesco, más denso. El Mesías es de este modo un símbolo de unidad, de humanismo, de esperanza y de reconocimiento para la humanidad. Bueno, y para concluir, mi pequeña síntesis de lo dicho es que el recorrido a través de los mitos y las doctrinas del mundo antiguo nos permite reconocer una sorprendente unidad subyacente en todo ello. En todas las tradiciones, el hombre es visto como una criatura nacida de un aliento divino, marcada por la fragilidad, irredimible por la sabiduría o por la gracia. El diluvio universal, los magos de Oriente y el Mesías Redentor son símbolos, pero son símbolos de un mismo proceso, con una misma raíz cosmogónica. El viaje del espíritu desde la oscuridad a la luz. Eso es lo que hace este símbolo. La creación, castigo y salvación no son episodios aislados, son etapas del camino iniciático de todo ser humano. El camino que debe atravesar todo ser humano, en diferentes medidas y según su capacidad en términos de conocimiento lógico y de conocimiento intuitivo, tanto a nivel social o colectivo, o como a nivel personal, o como a nivel interior e individual. La historia sagrada, en sus múltiples formas, expresa la aspiración constante del hombre por buscar reconciliarse con su propio principio divino y participar nuevamente de ese orden cósmico universal. Pero por otro lado, la filosofía también nos enseña que la búsqueda de nuestro propio camino redentor y es desde el equilibrio de la intuición y de la razón. En ambos casos aquí, religión, filosofía, en la vertiente más esotérica nos enseña no a buscar a una divinidad o un Mesías Salvador, sino a experimentarlo en la profundidad de nuestra propia conciencia e instalar nuestra propia conciencia, un plano elevado de conocimiento para tener un mayor plano de conciencia. La conciencia, saben, que va muy ligada a la conciencia, pero va separada. La conciencia ataña más a lo que es la ética, la moral. La conciencia es al conocimiento general. Y ese conocimiento tiene que tener una conciencia que haga juicio, juicio de valor. Eso es conciencia. Al final, todas las religiones convergen en un mismo mensaje simbólico. El origen y el destino del hombre se encuentran en lo divino. Por tanto, el hombre tiene una parte divina y así como cuerpo, alma en diferentes niveles. Ese alma, según la religión o filosofía que veamos, y tiene espíritu que nos une a la conciencia primigenia.
Nuestra verdadera redención se cumple cuando una persona creyente reconoce ser portador de esa chispa eterna en su propio corazón. Y el no creyente también le puede llegar. Es en ese momento, creo yo, cuando dejamos atrás de pensar en el Mesías simbólico y nos convertimos en nuestro propio Mesías, en nuestro propio buscador y en nuestro propio encuentrador. Entonces es cuando encontramos el maestro que se denomina maestro interior y nos identificamos como el yo verdadero y auténtico nuestro. Bueno, y hasta aquí lo dicho. Si necesitan cualquier aclaración o quieren exponer cualquier cosa, estoy a su disposición. Gracias por la atención debida. ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna hipótesis? ¿Hay una pregunta? ¿Hay una mano levantada, Pilar? Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Con lo que has expuesto, muy interesante la charla. Con lo que has expuesto, ¿consideras que el objetivo más o menos consciente sería que la humanidad llegara a una única religión universal? Yo no creo tanto en las religiones, creo más que mm, en más que una religión, porque la religión es un seguimiento, ¿no? Que nos imponen. Yo creo que llegaríamos a una conciencia universal. Para mí, eh, se adapta mejor a cómo yo pienso. Pienso que hay un, una, un alma mesiánica, como he expuesto antes, que probablemente no comprendemos bien, pero probablemente viene a redimir al mundo cada X siglos, cuando sea, y va haciendo que la humanidad, digamos, entre en un bucle, digamos, diferente al mundano, en un bucle más de redención. Y yo creo que eso nos da una conciencia bastante superior a la que aspiramos, que es la reintegración de los seres, ¿no? Que sea. Pero no, digamos, a una religión única. Yo creo que yo no creo realmente que si hay un Dios, si existe un Dios, el que exista, necesite de nuestras oraciones. Está escrito y está hecho para ello, y yo lo he dicho aquí, pero personalmente yo creo que no necesita de nuestras oraciones, necesita de nuestros comportamientos, necesita de nuestros comportamientos.
Y eso lo que haría sería una unificación total del ser humano en un ser único. Pero no puedo yo saber exactamente si sería una religión o no universal. De todo modo, las religiones siempre, su raíz es la misma. Si tú lees los Vedas, lees el Génesis, como digo, los Vedas, lees los libros incluso el Corán y tal, todos tienen la misma raíz. La misma raíz, como he expuesto, la misma raíz, los mismos castigos, la misma forma redentora, cada uno lo llama. El redentor en Occidente sería el Mesías, el redentor, o un redentor, o un iluminador. En la zona oriental sería el Buda. Entonces siempre es esa figura que aparece y que es la que de alguna manera ilumina. Pero yo creo que de todos modos esa figura tiene un alma y tiene una conexión que nosotros que no la tenemos cualquier persona, ni un sacerdote, ni nada de eso. Es una persona especial, pero también creo que ese alma, aunque lo tiene, digamos, en una mayor densidad que lo que tenemos nosotros, pero que nosotros tenemos esa parte. Tenemos que esa parte mesiánica que es la que tenemos que buscar. Y eso hará que lleguemos a una unidad, o debería hacer que lleguemos a una unidad universal, para no volver a lo mejor a la rueda del samsara, lo que llaman la rueda de kármica, ¿no? No lo sé. La verdad es que en religión es bastante difícil decantarse, ¿no? Porque todas tienen, las religiones en realidad no están hechas ninguna para el mal, todas están hechas para el bien. Otra cosa es el religioso, es muy diferente. La religión no pone nunca nada malo, pero el religioso actúa de otras maneras, ¿no? Y ese es un hándicap también que tenemos. Y por eso se espera siempre una figura redentora y no un sacerdote como redentor. Eso es lo que yo creo. Hay otra mano, María, pone ahí. Adelante. María tiene levantada la mano, pero tiene el micro apagado. Tienes que abrir el micro. Ponlo si quieres por mensaje por aquí, por el chat. Lo vemos. Hay algunas... las similitudes, por ejemplo, uno de los chats. Bueno, María, a ver. Sí. Dice, yo siempre Disculpa, he Manuel, pensado. tienes para poder abrir el chat porque muchos de los presentes están preguntándote por el chat. Sí, sí, sí. Estoy Lo estás leyendo. leyendo, vale, vale. Ahora lo he visto, sí, sí. A ver si se trata entonces de un despertar de la conciencia. Pregunta Susana. Pues bueno, yo creo que sí. La conciencia precisamente, o la conciencia superior nuestra, es la que tenemos aletargada. Nosotros tenemos una conciencia muy, muy básica, una conciencia muy imbuida en la materia. Yo creo que una conciencia superior, mm, que venga, sobre todo, para mí la forma que me parece la mejor para desarrollarla o encontrar parte de ella, es en la contemplación, los sitios donde puedas apartarte y tal. Yo creo que sí, que se necesita además, ¿no? Yo creo que el hombre, la mujer, el ser humano, buscamos eso. De alguna manera, no, no sabemos por qué, pero tenemos esa búsqueda, lo que expliqué antes. Necesitamos esa búsqueda. Necesito hacerme preguntas, responderme. Necesito tener equilibrada la lógica, pero también la intuición. No debo desequilibrar la lógica, usar la lógica. Lo intuitivo es muy importante, es la conciencia superior, utilizarla. Pero en equilibrio, dar la lógica. Porque ese desequilibrio es lo que nos podría llevar, pues probablemente a la locura, nos podría llevar a un vacío existencial. En definitiva, yo creo que las técnicas, cuales sean, la que nos funcione, ¿no? La meditación, la oración, la plegaria, la contemplación, yo creo que nos despiertan esa capacidad que tenemos innata, pero bastante latente.
y voy bajando a ver qué más preguntas había. Bueno, algunas son afirmaciones. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuál sería el porqué de nuestra permanencia? Pues porque probablemente el hombre está hecho, el ser humano, para realizar un mérito, para realizar un mérito. Y hasta que no encontramos o realizamos ese mérito, seguimos, quien crea en la reencarnación o quien crea en la transmigración de las almas, yo creo que ese mérito es porque no ha llegado. Nosotros, por ejemplo, a mí me gusta mucho el árbol de la vida, por ejemplo, la Cábala, cómo explica de por qué se crea el ser humano. Y te dice de una manera muy sencilla, el ser humano se crea porque cuando el creador crea el universo y tal, la primera creación es fallida. O, bueno, no puedo aquí desarrollar por qué, pero es fallida. De ese fallo quedan, el mismo creador, al fallar, recoge toda esa energía para idear otra forma de crear, pero aun recogiendo esa energía en sí mismo otra vez, se ha quedado en el universo, en el vacío, partes de esa energía divina, partes de esa energía divina, y caen a todo lo creado, es decir, caen a la parte espiritual, a la parte átmica y a la materia. Por eso se crea al hombre según la Cábala, porque el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu y puede recorrer todas las dimensiones, y ese es el recorrido que hacemos. Y esto es para qué se crea el hombre, según la Cábala, es más dentro del judaísmo. Si nos vamos a, como dije, a la cosmogonía, a la religión egipcia, el hombre se crea por amor, simplemente, por amor. Si nos vamos a la de Mesopotamia, los sumerios decían, cuando crean los dioses Anunnaki, crean otros dioses menores o de menos categoría para servir a los dioses principales. Y hay como una especie de huelga cósmica, porque estaban hartos. Y entonces idean crear al hombre para que sea el siervo de los dioses. Aquí el hombre se crea para otras cosas. Entonces tendríamos que saber exactamente qué nos dice nuestra cabeza. Yo creo que ahí deberíamos, por eso hablo de la contemplación, de ver cómo por contemplación nos podemos fundir en lo que está creado, ¿no? Y verlo de una manera con otros ojos diferentes. Y yo escojo siempre, me gusta pensar que es por el tema de la creación cabalístico. Me parece muy interesante, pues que el hombre fue creado para recoger esas chispas. Por eso también se dice que los ángeles tienen envidia al hombre, porque el hombre puede recorrer todas las dimensiones, cosa que no puede el, el ángel, que es solo espiritual. Y es por ello que el recorrido que expliqué antes, Enoc, Metatrón y Mesías, es un recorrido que pasas de la materia, Enoc, un hombre que es llevado espiritualmente o arrebatado, como Elías, sin morir, no mueren, es arrebatado y se convierte en ser espiritual, se convierte en Metatrón, y de nuevo vienes a redimir al mundo en la época que sea, cuando no lo sé eso. Pero, por ejemplo, en el año 1 después de Cristo viene el Mesías que sepamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos un gran maestro. Y entonces se convierte en una luz para mí. Y esa rueda es lo que hace que la humanidad, digamos, pues pueda conocer el sentido de por qué está aquí. Pero cada uno tiene que hacer su propia búsqueda. Despertar de la conciencia, sí, desde luego. La humanidad necesita creer en algo superior, llamémoslo como queramos. Pregunta María. Yo creo que sí, bueno, yo hablo por mí, yo necesito creer en algo. Yo necesito personalmente. Y fíjense, no tengo muy claro en qué creo. No soy de ninguna religión concreta, pero sí mi arquetipo inspirador es Jesús de Nazaret. Por su palabra, por sus hechos, por su obra. Es mi inspirador. Entonces, bueno, soy cristiano. Sí. No voy a misa, pero soy un cristiano cultural y además creo que es la más acertada. Creo que si, por ejemplo, yo no necesitara ese contacto o ese pensamiento de creer,
en algo superior, en algo de más allá, que incluso ahora la física cuántica nos afirma, yo creo que yo personalmente tendría un vacío existencial. Yo creo que a muchas personas les pasaría esto. Entonces, la necesidad, yo necesito creer. Pero claro, tengo que creer con racionalidad, es decir, debo racionalizar lo que creo. No puedo creer, porque si no, entonces seríamos como un borrego. Vendría alguien y te diría, mira, ¿crees en esto, tal, tal, tal? Y crees en lo que te diga. No, tú tienes que cuestionar, tienes que aplicar ese conocimiento, ¿no? Ver cómo lo hago. Pero creo que sí, yo creo que es más acertado creer en algo o en alguien que no creer en nada. Yo creo que ser totalmente ateo, totalmente no creer en nada, yo creo que para mí sería angustioso, sobre todo a la hora de la muerte. Tener una creencia te permite pensar en la contemplación de un más allá que te ayuda, por lo menos. Que pasan muchas calamidades y todo lo que nos ocurre a los humanos y otros no y tal. Yo no sé explicar eso, si es una rueda kármica, es un merecimientos anteriores, tenemos que pasar por eso, otros, el que está muy bien ahora en la próxima irá peor, en la próxima rueda de encarnación, ¿no? Pues yo no lo sé, pero pienso que puede ser así, que pueden ir por ahí las cosas. A ver, el acercamiento de la filosofía por la práctica del Tai Chi y otras disciplinas en Occidente. ¿Podemos extrapolar esta simbología a esta escuela filosófica? Por supuesto, todas, como dije antes, todas las filosofías, todas las religiones tienen raíces que son comunes. Todas son el alma humana, el espíritu humano y la búsqueda del conocimiento. Todas. Cada uno lo busca de una manera. La gente que hace el Qigong, el Tai Chi, tal, que lee el libro del Tao, o que lee el Corán, o que lee, no lo sé, el Talmud, por ejemplo. Da igual cualquier libro. Todos van a tener unas raíces similares. Todas hay una energía cósmica, hay una creación, una caída, un castigo, redención. Ahí yo creo que la conciencia de, de saber un juicio o hacer siempre un juicio ético y moral de las cosas es lo que marcaría la diferencia. Pero en todas las religiones y en todas las filosofías, orientales o occidentales, son iguales. Son iguales. Lo que pasa es que, a ver, los contextos territoriales, las civilizaciones, pues tienen costumbres diferentes. Tenemos que verlo, yo creo que lo apropiado siempre es verlo desde la costumbre de nuestra cultura. La cultura occidental nos encaja mejor que la cultura oriental, aunque en el fondo sea lo mismo. Y al oriental le encaja mejor lo suyo que no la cultura nuestra. Simplemente las formas de hacer. No tenemos más que ver, por ejemplo, en las formas de comer. Como un árabe que come con la mano, nosotros con cubiertos y los orientales con palillos, ¿no? Pero todos comemos. Pues es lo mismo. Creo que esa es la forma, ¿no? Nos crearon, pregunta Pedro, nos crearon por el motivo que fuera y nos dejaron aquí. ¿Para qué? No, es que yo, lo que he dicho, nos crearon por el motivo que fuera, he dicho diferentes motivos. Es que simplemente podemos verlo, si alguien es muy escéptico, puede verlo simplemente pues como por ejemplo decían los gnósticos. Los gnósticos decían que Dios, por llamarle un nombre, pero no era Dios porque nadie le adoraba. Pero bueno, el creador, la conciencia universal, abarcaba todo, pero vivía magnos siglos en soledad. Magnos siglos en soledad. Al vivir magnos siglos en soledad, en un momento dado, decide crear para deleite suyo. Para deleite suyo. Y entonces une su sabiduría a su pensamiento y lo relaciona mediante el logos, mediante la palabra. Eso dicen los gnósticos, por ejemplo. Entonces ya hay ahí, por ejemplo, un motivo. Simplemente te crean para lo mismo. Pues como nosotros también tenemos hijos, ¿no?
y procreamos y nos reproducimos y tenemos hijos y los educamos. ¿Por qué? Por amor, generalmente. Yo creo que por amor, pero más en la evolución de la religión. Ya dije que, por ejemplo, el hombre en Mesopotamia fue creado para la esclavitud, fue creado inmortal, pero cuando se cansaron los dioses de aguantar al hombre, le mandaron un diluvio, quitando a Ciusudra o Napistin, según la tradición que cojamos acádico-babilónica, sumeria, asiria. Tiene un nombre, ¿no? Ciusudra, Utnapishtim. Entonces, tenemos varias posibilidades y eso creo que tenemos que explorarlo nosotros mismos. La respuesta está en nosotros. Yo creo que la respuesta es lo que nuestra propia mente, nuestra propia conciencia nos vaya diciendo, nos vaya acercando, ¿no? Yo creo que nosotros, puliendo eso, vamos teniendo la respuesta. No necesitamos, yo estoy convencido que puedes necesitar un guía, pero al final el camino lo tienes que recorrer solo. Se tiene que recorrer solo, de alguna manera. El modelo, por ejemplo, que pregunta aquí Andoni, Josep Andoni, las similitudes de las diferentes visiones del proceso que has descrito no parece lógico que tenga una base única. Claro que tiene una base única. Por ejemplo, las religiones abrahámicas, es decir, el judaísmo, que es la más antigua, el cristianismo y el islam, son abrámicas, tienen la misma fuente, tienen la fuente judía, la fuente cananea. Pero hay que tener en cuenta que los cananeos estuvieron en el exilio de Babilonia y entonces están muy imbuidos de las religiones mesopotámicas y sobre todo de la persa. Es decir, en el exilio de Babilonia, personas como Daniel, como Ezequiel, estos profetas son los que van escribiendo la tradición oral, la pasan a escrita porque ven que va a desaparecer sus tribus, ¿no? Ya habían desaparecido de las 12 tribus de Israel 10 y estaban en el exilio las dos que quedaban, que eran Benjamín y parte de Manasés o José y Judá. Y por eso se llaman judíos, porque se habían anexionado todos a Judá. Entonces, al estar en el exilio, la cantidad de años que fueron, porque no solo fue el primer exilio, el segundo exilio, el de Nabucodonosor, es que 3 siglos antes, o 2 siglos y medio antes, Salmanasar III también arrasó y se los llevó al exilio. Es decir, el pueblo de Israel estuvo, o los israelitas estuvieron en el exilio siglos y siglos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final iban perdiendo su tradición, iban cogiendo las tradiciones de donde estaban, que era la persa principalmente. Y de ahí se hace sus propios libros. Es decir, todo tiene, por ejemplo, lo he explicado al principio, el Génesis bíblico tiene su eco en el Génesis del Enuma Elís, que es el libro de la creación babilónico. Y ahí sale cómo se crea el mundo, y eso es una copia, lo que hace luego el Génesis que conocemos, el bíblico, una copia del Génesis más antiguo mesopotámico. El castigo universal de Noé lo habían escrito los sumerios 3000 años antes, que era pues el libro de la Trajasis, ¿no? El muy sabio se llama, y viene también en el poema de Gilgamesh, 2700 a.C., 2600. Es decir, lo que van haciendo es recapitulando hechos y acondicionarlos. Incluso el pueblo de Israel eran politeístas hasta el exilio. Creían en el panteón madianita, muchos de ellos, en Baal, en él, en Yahvé, incluso en Hathor, en Astarte, en Asera, en varios dioses, ¿no? Y ahí la lucha que tenía el profeta Elías con Baal, ¿no? Con los adoradores de Baal, que también eran israelitas. Y eso se va canalizando y se llega a un canon único de coger lo mejor de todas las tradiciones y ponerlo de una forma objetiva al pueblo que acababa de venir en libertad, pues gracias a Ciro, el regreso del exilio babilónico, y ese fue Esdras. Esdras,
el artífice. Pero es todo va copiado, las creaciones de los hombres, todo va muy parecido. La creación del hombre en Mesopotamia se hace pues matando un dios, y con sus, además lo dice explícitamente, con su carne, con su sangre y con sus tendones, se hace un hombre con el barro y se le da aliento de vida, se le insufla vida. Ese es el hombre. En Egipto, también lo he comentado antes, también lo hace, o el dios alfarero y tal, que crea y le da hálito de vida al hombre. Y en la Biblia, pues se hace al hombre, bueno, en Génesis 2. En Génesis 1 se crea el Adán Cadmón, se crea el hombre primordial, un hombre único. Hombre y mujer eran juntos, tenían la misma mente. En el 2, el hombre se hace del barro. Aquí estamos hablando del primer creador, que se le denomina Elohim, los dioses, pero Yahvé ya era un dios más personal, más cercano, y crea al hombre del barro, copiado también de las tradiciones anteriores, ¿no? Es decir, son recapitulaciones que se van expresando y que se van plasmando por escrito y que al final pues son iguales con las diferencias culturales simplemente, pero son las mismas. Algo de bibliografía, pues a ver, bueno, espera, que venimos. Bibliografía. Depende de qué bibliografía quiera. Si, por ejemplo, quiere leer bibliografía mesopotámica, yo le recomiendo el poema de Gilgamesh. Es la primera obra literaria de la humanidad, el poema de Gilgamesh, del 2700, 2600 aproximadamente, y de coger muchas fracciones en Babilonia luego, pues se escribió, pero viene de ahí, es el más antiguo. O el Enuma Elish, que es el libro de la creación, el Enuma Elish, mesopotámico. Para mí son los dos libros más interesantes. Y luego, a quien le guste, yo leería la Biblia. La Biblia me parece interesantísima. Además, es un libro de historia tremenda. Es tremendo el libro de historia, lo que es todo el Antiguo Testamento, me refiero. No los libros ya de los profetas, sino los 5 libros, la Torá, me parecen espectaculares. Yo leería eso y los otros y haría comparaciones. Verán que comparando van a ver que tienen muchas analogías y se ve pues, que hay como un cortapega, ¿no? De unos a otros. Pero todas las civilizaciones estaban de alguna manera conectadas, ¿eh? O bien por guerra y exilios y tal, por sometimiento, pero todas. Y entonces pues iban impregnando unas de otras. A ver si no sé si me he pasado más, pero bueno. La mediación entre el hombre y lo divino siempre ha sido una fuente de poder. Resulta difícil o peligroso discutir lo que dice Dios, por lo que ser mediador en el mensaje divino, una fuente, se toma decisiones no discutibles. Puede ser que las similitudes entre diferentes religiones son simplemente réplicas de fórmulas que han tenido éxito en otras religiones, pero que simplemente el sacerdote o la casta sacerdotal solo persigue una fórmula de control. Hombre, las religiones evidentemente se inventaron para controlar al hombre. No hay ninguna religión que no quiera controlar al hombre. Te quieren controlar con la palabra. Pero el hombre precisamente por eso tiene que buscar a Dios, a la divinidad, a lo que él crea, pero buscarlo él desde su interior. Eso es la conciencia nuestra y nuestra consciencia. Tenemos que buscarlo nosotros. Hombre, puedes a lo mejor meterte en una iglesia y a lo mejor notar mucha paz y tal, pero depende. Pero claro, habrá quien le transmita mucho y a quien no le transmita nada, a un sacerdote. A mí personalmente no. Yo si quiero la inspiración buscarla, la busco yo personalmente. Yo creo que se busca mejor una inspiración relajándote, sentándote en un bosque, ¿no? Debajo de un haya o de cualquier otro árbol, ¿no? O incluso de un pino, sentándote a oír el rumor de una catarata, ¿no? Del agua. Yo creo que ahí es donde notas de verdad. Eso es, digamos, el dios de Spinoza, que se decía. El dios de Spinoza, busquen eso también. Spinoza, el judío aquel holandés
de descendencia sefardí, pero que era un filósofo extraordinario y que lo echó la comunidad judía por hereje, ¿no? Pero el Dios de él era el Dios de, digamos, de todo lo que nos rodea. Todo es Dios para él. Todo se había hecho para deleite nuestro, ¿no? El salir, las montañas, no sé qué, los árboles, las playas. Por lo tanto, esa era una manifestación, ¿no? Entonces, ¿eso es una religión creer en eso? Bueno, pues a lo mejor es una religión. No lo sé. Evidentemente las religiones siempre, siempre, siempre han sido creadas para controlar a los feligreses y decirles por dónde tienen que ir. Y eso es un poder que no se puede negar. Existe una aspiración a despertar la conciencia, pero también una aspiración a precisamente apagar. El fruto del conocimiento del bien y del mal, precisamente, según algunas interpretaciones, es el primer paso de la separación. Las concepciones más orientales, ¿no? Precisamente. El concepto bien y mal, vamos a ver, el concepto bien y mal, yo creo que nosotros no somos, vamos a ver, nosotros para que una persona crea en algo, porque claro, el concepto bien y mal ya va implícito en las religiones, aunque el bien y el mal existen en todos los lados, sí, pero en el concepto religioso, si a ti te crea Dios y te crea solamente en el concepto del bien, ¿para qué tienes el libre albedrío? Nosotros hemos sido dotados de libre albedrío. No tiene sentido. El libre albedrío lo tienes porque tiene que haber una parte mal polarizada del bien, que sería el mal. Y ahí entra la figura del Satán. El Satán, que tanto siempre, bueno, es el diablo, no, no, no. El Satán es una figura que aparece y que hace, digamos, Dios, por decir así, para desviarnos del camino, para intentar que nos desviemos del camino, para que demos rienda suelta a nuestro libre albedrío y sepamos escoger. Si no tenemos el Satán, estaríamos siempre en el lado correcto. Entonces tenemos que tener eso. Ese es el aprendizaje. Y tenemos entonces ahí dos lados para aprender. El lado negativo, que sería el Satán, y el lado positivo sería el Mesías. Fíjense que en Cábala, cuando dos conceptos o dos personajes tienen el mismo número en cuanto a gematría, se dice que tienen la misma capacidad. Bueno, pues la palabra Mesías tiene 358, la palabra Nahash, que es el Satán, el Nahash, es la serpiente o el serpiente, tiene 358 también. Eso es muy, muy importante. Tienen la misma energía. Además, fíjense en libros como los Evangelios, cuando Jesús se marcha 40 días al desierto a orar, quien le tenta es el Satán. Y claro, cuando se dice, bueno, el Mesías es Dios, el otro es el malo, no. Si el Mesías fuera Dios, Dios, no va a venir el Satán a tentarte, es imposible. Tú puedes tentar a alguien y que sea inferior o que sea igual, no, a un superior, evidentemente. Entonces, eso es para que repensemos esas cosas. Por eso digo que libros interesantes, este tipo de libros, la Biblia a mí me parece un libro muy interesante para leer, libros cabalísticos, si les gustan estos conceptos gemátricos, ¿no? de las energías, cómo se desarrollan en el árbol de la vida, que en realidad el árbol de la vida son todos los universos. Uno de ellos es el último, es el material, el universo de Gaia, pero vamos, y por comparación, textos de la antigua Sumeria, el libro de la creación babilónico, este tipo, el poema de Gilgamesh. Bueno, por lo que he dicho, no sabemos por qué, pero yo, en la pregunta de María Vilche, el pensamiento primigenio, ¿no? Querría decir, sí. Es que tiene que haber un pensamiento primigenio que da luz al mundo y de ahí se expande. Y entonces cada civilización lo va a expresar de una manera. Pero exactamente, tiene que haber uno. Hay uno, seguro. La creación del universo es una. La creación de la Tierra es una. La creación del hombre es una. Y de ahí nos derivamos. Siempre hay una primera creación. Y entonces eso está unido. Está unido. Lo que pasa es que las civilizaciones, cada uno tiene su idiosincrasia, tiene sus formas de actuar. Lo dije antes, no actúa lo mismo un oriental, un japonés, no tiene las mismas costumbres que un español. O
o que un alemán, o que un africano, o que una persona de Sudamérica. Cada uno tiene unas formas de ver que a lo mejor chocan con el otro, ¿vale? Pero la raíz es la misma. Lo que pasa es que no sabemos reconocerla seguramente. Es muy difícil, pero seguro es una. Si no, habría muchas creaciones diferentes y estaríamos conviviendo todos aquí con personajes dispares. Y sin embargo, el hombre y la mujer es hombre y mujer y tenemos los mismos atributos, aunque el aspecto diferente, ¿no? Pero los mismos. Pues a la última pregunta esta de José Andoni, pues no tengo ni idea, pero por lo menos, y es lo que busco, es no tener angustia, es no estar angustiado por ello. No sé lo que pasará, pero no me da angustia. Entonces, no es algo, por ejemplo, que lo que me preguntas ahí, Josep Andoni, es precisamente, pues eso, no vivir con miedo, no vivir con temor, no. Te quita un poco, de alguna manera, el miedo a la muerte. No quiere decir que quieras morirte, no quiere decir que seas más osado y bueno, como no tengo miedo, no, pero la ves de una manera más serena. Yo la veo de una manera mucho más serena. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí voy, ahí. Ese es mi camino, es mi camino. Yo creo que cada uno tenemos el nuestro y que nunca es tarde para el que no haya empezado si quiere buscarlo. ¿Cómo? La respuesta está en el interior de cada uno. Yo no soy un maestro de cómo buscar estas cosas o de sabiduría. Y si lo encuentran, pues no lo suelten. Por lo menos que les diga dónde para que ustedes escojan. Pues sí, mira, la pregunta de Serna, Berna, Alfredo Serna, sí, pues sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos, y además es que está casi demostrado, tenemos cuerpo, tenemos un alma, que es un alma animal, que es el que compartimos con cualquier ser vivo, que es el alma de supervivencia, de reproducción, de alimentarnos, de defensa, ¿no? Luego tenemos un alma emocional, es un alma que nos relaciona con los demás, que nos hace ser padres, hijos. Y luego tenemos un alma intelectual que en Cábala se llama Neshama, que ese es el yo de verdad, que es el que dicen los cabalistas que está situado en el cerebro, pero no dentro del cerebro ni pertenece al cerebro, sino sobre, que es el que migra, dicen, cuando, cuando morimos, ¿no? Entonces, eso es una experiencia de trascendencia, eso es una experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque lo que dejas supuestamente es el cuerpo. El cuerpo muere, pero ese alma, que es un alma superior, es el yo de verdad nuestro, que es el que no entendemos mientras estamos encarnados, es el que se marcha. Es el que se marcha, es el que está unido al espíritu y es el que se va con el espíritu. El alma animal y el cuerpo, eso es lo que desaparecen porque el espíritu nos abandona. Al morir te abandona. Y eso yo creo que es así también, ¿eh? O sea, sí soy de esa creencia. Esto no me hace, lo que digo, un religioso, pero lógicamente yo necesito pensar, igual que todos ustedes, ¿no? ¿Qué opino sobre estos que abundan hoy día sobre el mar después de la muerte? Pues la verdad es que no tengo una opinión formada. Creo que puede pasar, creo que puede pasar en determinados momentos, quizá en un estado de coma o comatoso, ¿no? O en un estado alterado de conciencia sí creo que podemos llegar a conectar con otro espíritu superior nuestro también, o con otro alma superior nuestro, ¿no? Con un alma, el alma intelectual nuestra. En Cábala, por ejemplo, se habla de que tenemos 5 almas. Como he dicho antes, la Nefes, que es el alma animal, Ruach, que es el alma eh, emocional, Nesama, intelectual, que es el yo nuestro, pero luego hay un alma colectiva que se llama Hayá,
que es un alma que es colectiva y se dice que si contactas con eso es cuando puedes hacer lo de los viajes astrales, tener clarividencia, tener el visionario, la profecía. Todo eso se dice que están ahí la gente que logra captar con ella. Y luego hay una que es la que está cercana a la fuente primordial, que es la yejidá, pero que ahí, como entres por meditación o algo, puedes tener una muerte a destiempo porque tu propia alma ve el alma fuente y se va y no quiere volver contigo. O sea, los cabalistas, por ejemplo, te dicen que no, nunca, aunque logres visualizarla, nunca estés ahí, la visualices y te marches. Entonces, sí creo que existen, sí creo que en momentos dados cualquiera puede tener ese tipo de experiencias. ¿Por qué no? Sí. Además, científicamente hoy en día hay varios, incluso médicos y biólogos y tal, neurocientíficos, ¿no? Que están estudiando estos fenómenos, ¿no? Y empiezan ya, de hecho, yo creo que con el tiempo habrá alguna especialidad médica que estudie estos fenómenos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más. Bueno, no sé si he pasado alguna, si me he pasado alguna pregunta o alguna sugerencia que pongan, discúlpenme, pero bueno, creo que ya hemos llegado a la de abajo de todo. Y bueno, sí, también sí, lo que dice Joseph Andoni, sí. Yo creo que es que todo yo creo que además todo lo que se busca en positivo, como estás sugiriendo ahí, lo del esfuerzo de regular la vida aquí y tal, pues yo creo que es un refuerzo positivo precisamente y que ayuda, que ayuda. Yo creo que siempre hay que ver en estos temas el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Yo creo que es mucho más sano, desde luego. Pues yo hablo bastante, en la última pregunta que me hacen, yo hablo bastante, de hecho mañana tengo una charla de estudio, pero es de egiptología, no tiene que ver con esto, pero bueno, en la Sociedad Teosófica en la Interamericana. Yo hablo bastante para ellos, les doy conferencias. Pues si quiere entrar por ahí, ahí tengo publicados cosas también. Mire, mañana, por ejemplo, para quien me ha preguntado Patricia P. Mañana, por ejemplo, tengo una de egiptología, le voy a poner ahí en el enlace por si quiere verla. Pero es por Zoom. Le voy a poner las claves por si quieren entrar. Ese es el horario de mañana y si aparecen por ahí, pues les puedo añadir al chat grupal, si les interesa además. Entonces la clave sería, bueno, eso primero es la identidad y la clave esa. Si quieren, tomen nota y si quieren entrar, tienen ahí el horario y tal. Por supuesto, están invitados quien quiera. Pues no sé, no hay ninguna pregunta más ni nada. Pues entonces yo creo que podemos despedirnos. Pues ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. El enlace está arriba puesto, es el número ese largo, eso no es un teléfono, esa es la clave, es Zoom. Se meten en Zoom, meten ese número que es la identidad de ¿cómo se llama? Bueno, la identidad. Y luego cuando le pidan la clave es filosofía. ¿Cómo lo he puesto ahí? Es que no sé ponerlo de otra manera, si no les habría puesto el cartelito, pero no sé cómo se pone. Sí, exacto, como lo han puesto ahí. Muchísimas gracias por su asistencia.